Hola, ¿qué tal chicos? Buen día. Vamos a trabajar con lo que es el siguiente tema, construcción de polígonos, diagonales, triángulos y ángulos que nosotros podemos trazar dentro de un polígono. Vamos a hacer una pequeña distinción ya que podemos tener polígonos irregulares. Recordemos que los irregulares son aquellos que no todos sus lados son iguales. Y por otro lado podemos tener polígonos regulares, que son aquellos que todos sus lados son exactamente igualitos. Esto hay que distinguirlo porque dependiendo con qué polígono estemos trabajando, vamos a poder aplicar ciertas fórmulas o no. Y para poder trabajarlas, necesitamos identificar primero qué significa cada una de nuestras letras, iniciando con n. N es el número de lados que tenga dicho polígono. Por ejemplo, en este caso, como los dos son hexágonos, el número de lados es 6. A continuación, vamos a definir lo que sería nuestra D. D son las diagonales que se pueden trazar a partir de un vértice. Por ejemplo, si yo defino este vértice, a partir de aquí yo puedo trazar ciertas diagonales, recordando la definición de diagonal, que es aquella que dice que podemos unir vértices no consecutivos. Es decir, yo no puedo unir este ni este con el vértice indicado, pero sí puedo unir los demás. Como por ejemplo, puedo unir aquí 1, 2 y 3. Es decir, yo para este primer caso pude trazar, aplicando la fórmula, diagonales es igual a n menos 3, es esta formulita de aquí. Por lo tanto, si n vale 6, sería 6 menos 3, así que yo pude trazar únicamente 3 diagonales, como lo comprobé a continuación. Y lo mismo pasaría de este lado, si yo selecciono este vértice, estos de acá están prohibidos, pero puedo trazar 1, 2 y 3 diagonales. Vemos que la fórmula aplica para los dos independientemente si son regulares o no. Vamos con la siguiente, en este caso la T representa triángulos, son los triángulos que se pueden trazar a partir de ya haber hecho la división de las diagonales, y resulta ser que para ambos casos la T sería n-2, es decir, 6 menos 2. Quiere decir que podemos contabilizar 4 triángulos aquí, y efectivamente tenemos 1, 2, 3 y 4 triángulos que se formaron cuando yo tracé las diagonales, y lo mismo pasa aquí, aunque sea irregular, aplica lo mismo, son 1, 2, 3 y 4 triángulos. Posteriormente a eso vamos con S. La S es la suma de ángulos interiores, es decir, estos polígonos que ustedes observan aquí, los voy a trazar con rojo, tienen estos ángulos. Por ejemplo, estos polígonos que son hexágonos tienen 6 ángulos interiores. Lo mismo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observaremos dos características importantes. En el irregular los ángulos no son iguales, mientras que en el regular todos los ángulos tienen la misma abertura, es decir, son del mismo tamaño. Entonces, yo puedo saber la suma de esos ángulos interiores con la siguiente fórmula, que es n-2 por 180. Es esta formulita de aquí. Y esto surge por las siguientes afirmaciones. Por ejemplo, si yo quiero saber la suma, yo tengo que saber primero n-2, pero n-2 ya lo había calculado antes. Es decir, para mí, para este caso sería 6 menos 2 por 180, recordando que 6 menos 2 hace referencia a los triángulos previamente trazados. Este polígono regular tiene 1, 2, 3 y 4 triángulos. Y ahora, ¿por qué la fórmula tiene un 180? Esto es importantísimo recordar, porque estamos trabajando con triángulos y previamente ustedes ya aprendieron que cualquier triángulo tiene una suma de ángulos interiores igual a 180. Independientemente de la forma que tengan esos triángulos, siempre la suma de sus ángulos van a ser 180. Y si observamos, los ángulos interiores de este polígono se complementan con los ángulos de cada uno de los triángulos formados. Los ángulos interiores van a ser la suma de todos los ángulos de los triángulos. Así que de esta manera podemos definir que salió la fórmula
y simplemente con que hagamos 6 menos 2, 4 por 180, vamos a obtener nuestra suma de ángulos interiores. Es decir, 180 por 4 nos da un total de, vamos a ponerlo aquí, 180 por 4 son 720. Quiere decir que la suma de los ángulos interiores de un hexágono son 720. Ahora, a partir de aquí, estas siguientes fórmulas únicamente se pueden aplicar si tenemos polígonos regulares. Una de ellas es precisamente ahí, que hace referencia a el ángulo interior. Como dijimos previamente, los ángulos del irregular, no todos los ángulos son iguales, mientras que en el regular sí lo son. Así que esto va a ser fácil de obtener cuánto vale cada uno, porque con la fórmula anterior nosotros identificamos cuántos valen los ángulos en total. Estos 6 ángulos de aquí ya sabemos cuánto suman, así que para poder identificar cuánto vale uno, solamente hay que dividirlo entre el número de ángulos. Y eso se especifica en la siguiente fórmula. El ángulo interior se puede calcular como n-2 por 180, que esto precisamente es la suma de los ángulos interiores, y solo hay que agregarle entre n, que representa el número de lados, pero también es el número de ángulos. Así que simplemente sería 6 menos 2 por 180 entre 6, ya que son 6 ángulos. Ya habíamos hecho el cálculo de arriba previamente, es decir, son 720 entre 6. Y esos 720, si lo dividimos entre 6, tenemos 120 en total. Así que con eso ya calculé el ángulo interior. Posteriormente podemos calcular lo que se conoce como ángulo central. Eso es lo que significa AC, ángulo central. Y este es bastante sencillo, ya que simplemente consiste en, vamos a dibujar nuevamente nuestro polígono por acá. Si nosotros identificamos el centro de nuestro polígono y unimos con líneas cada uno de nuestros vértices, vamos a identificar que se forman ángulos en la parte central de nuestro polígono, de ahí el nombre de ángulo central. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Curiosamente hay 6 ángulos centrales y son 6 lados del polígono. ¿Y cómo puedo identificar cuánto vale cada uno? Pues la fórmula dice bastante sencillo. Recordar que todas las circunferencias son 360 y lo que nosotros estamos haciendo es dividirlo en 6 partes. De ahí que la fórmula sea el ángulo central siempre es 360 entre el número de ángulos. En este caso sería 360 entre 6. Así que tenemos lo siguiente. 360 entre 6 da un total de 60 grados. Ya tenemos nuestro ángulo central. Y finalmente, nuestro ángulo interior. ¿A qué hace referencia? Ángulo exterior, perdón. ¿A qué hace referencia el ángulo exterior? Vamos a poner nuestro polígono aquí. Recuerden que previamente nosotros ya encontramos nuestros ángulos interiores. Dijimos que estos de aquí valen 120 y el ángulo exterior es aquel que se puede obtener si prolongas una línea base y te interesa saber cuánto mide este ángulo de aquí afuera. Si se dan cuenta, la fórmula nos dice que para encontrar el ángulo exterior, eso es lo que significa esta parte, ángulo exterior, simplemente a 180 le vamos a quitar el valor calculado previamente del ángulo interior. Y esto sería 180 menos lo que nos dio nuestro ángulo interior previamente, son 120. Y a 180 le quitamos 120, da un total de 60. Si observan, nos da lo mismo que el ángulo central, y eso es otra forma de calcularlo. El ángulo central y el ángulo exterior son exactamente iguales. ¿Y por qué se utiliza en la primera fórmula el 180? Porque recordemos que este ángulo que se forma aquí completo, este que está aquí, pues es la media vuelta del círculo, son 180. Y si ya habían calculado previamente que una parte vale 120, el otro pues simplemente es el restante. Esas son todas las fórmulas que vamos a estar utilizando.
Tomen nota de ellas y de los ejemplos, vayan explicando qué significa cada cosa, y eso sería todo por el momento. Hasta luego.